Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es lunes de la octava de Pascua. Desde hoy en adelante ya les compartiré solamente la reflexión del Evangelio del día, no de las lecturas de cada día. El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 28, versículos 8 al 15. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro y, llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: «No tengan miedo. Vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea. Allá me verán». Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados con estas instrucciones: «Digan: durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglaremos con él y les evitaremos cualquier complicación». Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio de hoy. Si estamos familiarizados con los 4 evangelios, nos daremos cuenta fácilmente de que hay una diferencia impresionante en cómo se narra la resurrección, y aún también se pueden encontrar varias contradicciones. Mateo parece tomar el Evangelio de Marcos como su fuente principal, pero después le añade algunas cosas diferentes. Uno de los detalles interesantes que encontramos, por ejemplo, entre Mateo y Lucas, es de que Mateo menciona que Jesús resucitado se les aparecerá a sus discípulos en Galilea, mientras que en el Evangelio de Lucas las apariciones de Cristo resucitado a sus discípulos y apóstoles se llevan a cabo en Jerusalén. Pero esta diferencia se puede explicar fácilmente, porque Mateo no pone un tiempo específico en cuando Jesús resucitado se les aparece en Galilea. Es muy probable de que pasó un tiempo, digamos días o semanas, antes de que los discípulos se fueran a Galilea. Y esto tomando en cuenta el tiempo de duelo tanto de la familia como de sus discípulos por la muerte de Jesucristo, ¿no? El duelo era por lo menos 9 días en su totalidad, así que podemos explicar esta diferencia que hay entre Mateo y Lucas, tomando en cuenta las tradiciones de duelo en la comunidad judía de aquel entonces. También hay un detalle muy interesante, cómo la misma experiencia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo provoca diferentes efectos, diferentes resultados. Para los soldados, para los que se oponían a Jesús, pues esta experiencia es paralizante, los llena de miedo y temor. Para las mujeres, que son las primeras testigas de la resurrección, pues es motivo de alegría y gozo. Es un detalle que resalta.
También otro tema de suma importancia que tristemente históricamente no se le ha dado mucha importancia es de que las primeras experiencias de la resurrección son en torno a unas mujeres cercanas a Jesús. Las primeras que vieron a Jesús resucitado fueron mujeres, no fueron los discípulos, no fueron los apóstoles. Y hoy en día es muy probable que el testimonio, los diferentes testimonios sobre la resurrección de Jesús que tenemos en los evangelios, se lo debemos a estas mujeres. Mencioné que tristemente, históricamente, a la mujer no se le ha valorado y tristemente esto ha sido la realidad, ¿no? Porque tuvimos, por ejemplo, lo que Lucas menciona de que cuando estas mujeres en la versión de Lucas van y le dicen a los discípulos que la tumba está vacía y que el Señor ha resucitado, los discípulos no aceptan su mensaje, no aceptan la autoridad de aquel que las ha enviado para que lleven el mensaje de que el Señor ha resucitado. E históricamente a la mujer, a la palabra de la mujer, al testimonio de la mujer, no se le ha dado autoridad, no se le ha dado importancia. Pero el hecho de que tenemos estas diferentes narrativas sobre la resurrección y que los 4 evangelios afirman lo mismo de que fue a mujeres quien viven la experiencia tanto de la tumba vacía como el encuentro con Jesús resucitado, y que son ellas las que son enviadas. Y el hecho de que esto lo tenemos claramente en los evangelios es un tema, son datos, son testimonios que aún hoy en día deben de seguir retándonos para que nosotros no simplemente caigamos en lo que la cultura, lo que las instituciones del día promueven, ¿no? Aún hay mucho que se tiene que corregir y se tiene que promover dentro de la iglesia en cuestión, no solamente a la dignidad de la mujer dentro de la iglesia, dentro de la comunidad, dentro de la sociedad, sino también la necesidad de afirmar no solo su presencia, sino también su autoridad, su testimonio, ¿no? Tal y como lo tenemos en los evangelios. En este evangelio de hoy, pues se nos queda claro en Mateo de que la primera experiencia de la resurrección de Jesús es la tumba vacía, de que fue lo primero que se vivió, y que por tanto, recordando por ejemplo en el evangelio de Juan, cuando el discípulo amado entra y ve la tumba vacía, nos dice el evangelista Juan que el discípulo amado creyó simplemente con el hecho de la tumba vacía. Así que la tumba vacía en sí misma es un testimonio para aquellos que se han dejado atraer por el reino de Dios, para aquellos que se han dejado transformar y ser formados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron de a toda prisa del sepulcro. Hay un sentido de urgencia de llevar esta buena noticia de que el Señor vive. Y estas serán las primeras palabras que esta comunidad naciente de la iglesia, de los discípulos apóstoles y también de estas mujeres que gracias a ellas nuevamente tenemos estos testimonios que aún hoy en día nos siguen no solamente informando, sino también diciendo de que por encima de la violencia que cayó sobre Jesús, por encima de la muerte, de la pasión y muerte, está el poder de Dios. Y el testimonio de la resurrección nos dice que el amor nunca puede ser destruido, nunca puede ser enterrado, porque tarde o temprano resucita. Es el mensaje central del cristianismo, y sin la resurrección pues no hay cristianismo. Y los primeros testigos de esta resurrección pues son mujeres, y son a quien Jesús resucitado envía a sus discípulos que se han desparramado, que quizás están encerrados bajo llave. Dice, pero de repente Jesús les salió al encuentro y la saludó. Así que después del encuentro con la resurrección, con la tumba vacía,
en el evangelista Mateo nos pone esta otra experiencia de que Jesús se les aparece. Ellas se les acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Algunos comentaristas nos dicen de que esta acción de las mujeres de abrazar los pies de Jesús, una forma reverente de dar culto, de dar honor y gloria a un señor, o sea, digamos a un rey, ¿no? Y aquí es lo que están haciendo. Pero también hay otro sentido interesante, ¿no? De que estas mujeres se le echan los pies a Jesús como en cierta manera para detenerlo, ¿no? En el Evangelio de Juan tenemos un detalle muy interesante cuando María Magdalena, según el evangelista Juan, nos dice que se lanza a los pies de Jesús y lo agarra. Y Jesús le dice que lo suelte porque aún no ha ascendido al Padre, ¿no? Y esta acción de las mujeres de echarse a los pies de Jesús, de querer agarrarlo, de querer detenerlo, también es interesante porque el que muere, el Jesús, el hombre, el Nazareno, el Hijo de Dios, el enviado de Dios, el que muere no es el mismo que resucita. El que resucita es el Cristo glorificado, el Cristo que está por encima del tiempo y del espacio. Y que por tanto, estas mujeres se quieren, en cierta manera, lo quieren detener, se quieren quedar aún con lo que ellas piensan que es el Jesús que murió y que fue enterrado, pero aún todavía no entienden de que este Cristo que ha resucitado es el Cristo que está por encima del tiempo y del espacio, ¿no? Y con ese pequeño detalle que nos deja el evangelista Juan, pues nos da a entender de que al que hemos ahora de recibir como el resucitado, no es el mismo que murió, no es el mismo que fue enterrado, sino es ahora ya el Cristo glorificado. Jesús, al saludarlas, les dice: no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. Prácticamente son las mismas palabras que el ángel les dijo a las mujeres antes de este encuentro con Jesús resucitado. Y ahora vienen estos detalles de cómo la comunidad tanto judía que había condenado y entregado a Jesús para que fuera crucificado, y después los soldados que representan al imperio romano, pues esa misma experiencia de la resurrección, porque no se han dejado atraer por el reino, pues esa misma experiencia es motivo tanto de miedo paralizante como de confusión y de malas noticias. Pero para aquellos que se han dejado atraer por el reino, para aquellos que estuvieron dispuestos a abrir sus vidas a la buena nueva, al reino que Jesús compartió con ellos, entonces esta misma experiencia de la resurrección es motivo de gozo, alegría y buenas noticias. ¿Por qué? Porque el Señor ha resucitado. Y para nosotros hoy en día que leemos estas narrativas de la resurrección, pues también se nos pregunta: ¿y tú dónde encajas? ¿Dónde caes? ¿Te dejas atraer por el reino de Dios para que también la buena nueva de la resurrección pueda crear en ti nuevas posibilidades, nuevas perspectivas de quién dice Dios que tú eres y la vida a la cual tú eres llamado en Jesucristo? Para algunos, la resurrección simplemente fue mala noticia, fue experiencia de miedo, pero para otros fue experiencia de gozo y alegría y de nuevas posibilidades porque el Señor ha resucitado. La muerte ha sido conquistada, entonces ya no hay por qué temer a la muerte, ya no hay por qué dejarse esclavizar, dejarse detener, dejarse oprimir por aquello que me impide vivir en la libertad de los hijos e hijas de Dios. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano, que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida, sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.